a los recursos computacionales que dispongamos. Entonces, realizar un algoritmo óptimo que resuelva un problema suele ser complicado. Pero lo que más sorprende es que dicha tarea a veces es imposible de llevar a cabo. A partir del algoritmo sabremos qué recursos computacionales nos harán falta. Hay problemas que no pueden ser tratados con computadoras porque casi que precisan recursos computacionales, diría, tan grandes que no tenemos la tecnología necesaria para ser tratados. Podría ser con la computación cuántica, ¿sí? Pero todavía es un tema que está desarrollándose. Entonces ahí pondríamos otros límites, que no usaríamos computación cuántica. En cuanto a que un algoritmo sea óptimo, es aquel que en primer lugar resuelve el problema y la diferencia es que lo hace con una cantidad mínima de recursos computacionales. Aquellos algoritmos que resuelvan el problema sin economizar recursos computacionales no se podrán definir como óptimos. ¿Alguna pregunta? Por eso acá les ponen el último párrafo. Con respecto a la medida de complejidad, existe siempre algún problema que podrá ser intratable para su resolución. Ya vamos a ver algunos ejemplos al respecto. O sea, a medida que aumenta esa complejidad computacional para resolver un algoritmo, el problema se vuelve intratable. Veamos qué clases de complejidad existen y de acuerdo al nivel de complejidad, qué problemas podrán ser resueltos por una computadora, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a veces se tendrá la imposibilidad de definir de manera individual el concepto de complejidad computacional de un problema, o sea, a través de la cantidad de recursos que utiliza el algoritmo óptimo que resuelve un problema determinado. Esto se debe a que existiría al menos un problema que carecería de un algoritmo óptimo por la cantidad de requisitos que se deben cumplir y por lo tanto no se le podría asignar una complejidad estimada. La alternativa es considerar el estudio de la complejidad de los problemas de una forma global, es decir, a través del análisis de la complejidad de clases de problemas que se podrán agrupar, ¿sí?, para dar este tratamiento. De esta forma surgen las distintas clases de complejidad. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, para definir una clase de complejidad, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, un modelo de computación. ¿Está claro el concepto de modelo? Vamos a reiterar mucho este término. Profe, ¿lo podría explicar, por favor, esa parte? Bien. Un ejemplo también, profe, por favor. ¿Cómo? Bien. Un modelo es una representación esquemática de la realidad. Nosotros no podemos meter el problema de la realidad dentro de la computadora. Debemos modelizarlo, ¿sí? Por ejemplo, cuando diseñan una base de datos, tienen que crear un modelo de datos para que la computadora le pueda dar tratamiento. Un ejemplo de modelo también, ya saliendo de la terminología informática, es el plano de una casa, ¿sí? ¿Por qué el ingeniero no construye la casa directamente y necesita del plano de la casa? ¿Qué les parece?
Los escucho. Y construye un plano, un modelo de la casa, de lo que va a ser en la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de ese modelo, de ese plano, puede interactuar con el que va a ser el dueño de la casa y le irá diciendo, mira, esta habitación la quiero en este lugar, este living lo quiero más grande. En cambio se construye y después le dice, no, lo quería más grande, tiene que romper paredes. En cambio, con el modelo, con el plano, puede interactuar con el usuario hasta que el usuario quede conforme. Con el modelo de computación vamos a representar el problema que queremos tratar a través de un modelo de computación para que éste pueda ser incorporado a la computadora. En la computadora no incorporamos la realidad, incorporamos un modelo. ¿Sí? Por ejemplo, en la computadora yo no incorporo los alumnos físicos, ¿qué incorporo? Una tabla donde cada fila representa un alumno, eso es un modelo. ¿Sí? También un modo de computación, es lo que se debe tener en cuenta, que precise el concepto de aceptación de un dato de entrada y por lo tanto fije un significado de resolución del problema a través de esos datos de entrada. También una medida de la complejidad, ¿sí?, que permita cuantificar los recursos que harán falta para resolver el problema, ¿sí?, para poder catalogarlo y estar seguro si podrá tener un tratamiento computacional para resolver el problema. Y una función computable, que lo represente el problema, de cota superior de recursos utilizados, o sea, recursos computacionales. Las funciones podrán ser logarítmicas, polinomiales o exponenciales. La que le vamos a dar los tratamientos nosotros es a las polinomiales, donde en esa función polinomial vamos a representar al tiempo, ¿sí? Porque otro factor a tener en cuenta, además de los recursos computacionales, es el tiempo necesario para resolver un problema, ¿sí? Hay problemas que en millones de años se podrían solucionar, ¿sí? Entonces, para estas funciones existe algún algoritmo que las resuelve realizando un número de pasos computacionales, ¿sí?, o transiciones, que está acotado por alguna función, de las tres que acabamos de nombrar, y las que vamos a usar en este capítulo son las exponenciales. Para representar las muestras de entrada, o el tamaño de la información de entrada, y poder o tener la certeza de que ese problema va a poder ser tratado de forma computacional. Hablando de tratar los problemas, definamos, o sea, el universo donde los vamos a encontrar esos problemas. Entonces, partiendo del universo de todos los problemas resolubles mediante procedimientos mecánicos, como por ejemplo la máquina de Turing, se tienen en cuenta los siguientes tipos de problemas. Los problemas L, que son los logarítmicos, resueltos por funciones logarítmicas, los polinomiales o problemas P, que son los que vamos a tratar en este capítulo, y los exponenciales, ¿sí? En estos problemas, si existe algún algoritmo que los pueda resolver, estará acotado por alguna función del tipo logarítmica, polinomial o exponencial, que a través de esa función podremos saber si tendrán o no solución, ¿sí? Los problemas que no tengan solución deberemos acotarlos. En una de esas se les puede dar un tratamiento a través de una muestra de lo que es el problema. En cuanto a la tratabilidad de los problemas, la teoría de la complejidad computacional nos brinda herramientas para medir la dificultad de tratar con problemas abstractos, ¿sí? El objetivo que tiene esta teoría es la de
clasificar los problemas en función de la resolubilidad algorítmica práctica de los mismos. O sea, que tengan una solución algorítmica, ¿sí? Y si la tienen, determinar el grado de eficiencia. En un programa que resuelve un problema, ¿cuándo un programa es más eficiente que otro? Preguntas para ustedes, ¿no? Bueno, Cuando logra resolver el problema con una cantidad de pasos menor. claro, una condición que tenga la menor ocupación de memoria ese programa, ¿sí? Menor cantidad de sentencias. Y además, la que emplee el menor tiempo, ¿sí? Ese tiempo va a estar acotado por un polinomio del tamaño del dato de entrada. Bien. Existe un límite entre resolubilidad algorítmica práctica, que es el poder tratarlo al problema a través de un modelo, y la no resolubilidad algorítmica práctica, que se refiere a la intratabilidad del problema debido, por ejemplo, a que los recursos computacionales se verán desbordados por ese problema, ¿sí? Las funciones polinómicas son consideradas, en los problemas que vamos a resolver en este capítulo, ¿sí? Porque son estables, es decir, son cerradas por ciertas operaciones como suma, producto y composición de funciones. Bien, veamos la primera clase de problemas, que es la clase P, ¿sí? O sea, los problemas que podrán ser resueltos mediante complejidad computacional, ¿sí? Estos problemas se pueden clasificar también en tratables o intratables, ¿sí? Generalmente los problemas de clase P, o sea, los que se pueden representar por medio de un polinomio, tendrán solución, ¿sí? De acuerdo a esto, la clase de complejidad de problemas tratables será de clase P. Los problemas que pueden ser tratables, ¿sí?, son los problemas clase P, o sea, los polinomios, donde el polinomio representa el tiempo de resolución. En cuanto a los problemas intratables, ¿sí?, intratables computacionalmente, a eso se refiere, serán aquellos que no se pueden resolver de forma algorítmica en tiempo polinomial. Esto es muy importante. El polinomio representa el tiempo de resolución del problema. Es decir, que no pueden ser resueltos por máquinas reales por el tamaño que conlleva ese problema, ¿sí?, en la representación computacional del modelo. Por ejemplo, a ver si lo tengo acá. Sí, acá está. Por ejemplo, sea P1 un problema tratable y P2 un problema intratable. También vamos a representar con A1 y A2 los algoritmos óptimos para resolver los problemas P1 y P2. Y vamos a suponer que el tiempo de ejecución de A1 es cuadrático, es decir, tiempo de A1 en n va a ser igual a n cuadrado, y el tiempo de ejecución de A2 es exponencial, o sea, 2 a la n. El problema P2 es intratable, o sea, inmanejable desde el punto de vista computacional. 2 a la n, donde se hace un número inmensamente grande, con lo cual el problema no podrá ser tratado.
Bien. ¿Qué otra cosa me faltaba? En los problemas anteriores, en los P, los polinomiales, casi todos estos problemas conocidos son resolubles en un tiempo polinomial, casi todos, y tienen un algoritmo cuyo tiempo de ejecución es razonable. ¿Sí? Esto quiere decir que no siempre resulta sencillo decidir qué problemas son tratables y cuáles no lo son, ¿sí? Debido a que existe una clase ampliamente de problemas, amplia, de problemas de los que no se sabe si son tratables o no. Ya vamos a representarlo gráficamente. La clase de problemas NP son aquellos problemas no polinomiales, o sea que se puede extender el concepto de procedimiento mecánico admitiendo la posibilidad de que su ejecución no sea determinista. ¿Sí? La clase NP está formada por todos aquellos problemas que se pueden resolver por algoritmos no deterministas, cuyo tiempo de ejecución está acotado por un polinomio. O sea, es como si lo acotáramos al problema no polinomial en cuanto al tiempo para poder encontrar una solución computacional. Son problemas cuyas posibles soluciones pueden ser chequeadas en un tiempo polinomial. O sea, ir viendo los tiempos medios en los que se va resolviendo el problema para poder decidir si realmente son o no soluciones correctas. ¿Sí? Por lo que resulta evidente que todo algoritmo ordinario, o sea, determinista, puede ser considerado como no determinista. Y por lo tanto, se podría verificar la inclusión de que P está incluido en los problemas NP. Con lo cual, acá empezamos a asegurar que la mayor cantidad de problemas no podrán ser resueltos por un modelo de computación. Bien. Otro tipo de problemas son los NPC, ¿sí? Que es una subclase de los problemas NP, y existe esta subclase que la vamos a denominar no polinomial, NP, ¿sí? Que podrá ser resuelto a través de esta subclase con un tiempo adicional de tipo polinomial. A esta subclase de problemas se los llama NP completos. ¿Sí? Podrán ser resueltos mediante una modificación del algoritmo que mide el tiempo. ¿Sí? El interés de esta clase NPC, no completos, radica en el hecho de que estos problemas son candidatos a enfrentar la cuestión de que el problema polinomial sea igual al no polinomial. Es una demostración que todavía no han logrado realizar los matemáticos lógicos, ¿sí? Y que si esto se lograra hacer, ¿sí? No existirían encriptaciones de información, con lo cual los bancos no podrían garantizar operaciones o transacciones a través de Internet, porque no sería seguro. ¿Sí? Las claves serían decodificadas en tiempos mínimos. O sea, esto no está demostrado y no sé cuántos millones de dólares pagan para que el que lo demuestre, le pagan esa cantidad de millones de dólares para que no divulgue cómo lo hizo. ¿Sí? De todas formas, con la computación cuántica, cuando esté bien desarrollada y sea de uso masivo, van a tener que idear nuevos métodos de encriptación, porque con una computadora cuántica, desencriptar una clave es algo que lo va a hacer en muchísimo tiempo menor que una computadora tradicional.
Entonces, resulta fácil probar que sí existe un problema NPC que es tratable, pertenece a la clase P. Entonces la respuesta a la cuestión es afirmativa. O sea, que podemos plantear que P es igual a NP. Es decir, que NP pertenezca a P, pero no está demostrado. Y si existe un problema NPC que no es tratable, entonces la respuesta es negativa. No podemos plantear que P sea igual a NP, o que NPC pertenezca a la clase P, porque no está demostrado eso, que estos problemas NPC puedan ser incluidos en la clase P. En síntesis, las clases de complejidad P y NPC o bien son iguales o bien son disjuntas. Bien, acá tenemos nuestro primer gráfico, ¿sí? Se describen gráficamente las relaciones de inclusión existentes entre las distintas clases de complejidad, donde vemos, en el cuadrado externo, problemas resueltos por métodos tradicionales, ¿sí? Los problemas de mayor cantidad son los exponenciales, luego vienen los problemas NP, no polinomiales, los NPC, que son los que me permitirían plantear una igualdad entre P y NP, y los más chicos, que son los problemas tratados con una función polinomial para representar al tiempo. O sea, en estos problemas estamos determinando si pueden ser resueltos por un polinomio en función de los recursos que consumen, recursos computacionales, ¿no? Problemas NP duros. ¿A qué se llama esto? Un problema de decisión que pertenezca o no a los problemas NP y pueda ser transformado a problema NPC, ¿sí? O sea, donde le podamos dar tratamiento. Los problemas NP no les podemos dar tratamiento, pero si logramos transformarlos a NPC, sí le podemos dar un tratamiento de solución. Entonces tendrán la propiedad de que no podrá ser resuelto en un tiempo polinomial, a menos que P sea igual a NP, pero sí con otros medios. Este tipo de problemas es tan difícil de resolver como un NPC. Y por lo tanto, se los llama NPC duros o NP difíciles. Problema de la satisfactibilidad de los problemas, ¿no? Los problemas SAT. Cook demostró que el problema de satisfactibilidad, ¿sí?, pertenece a la clase de problemas NP duros, convirtiéndose así en el primer problema de computacional en ser clasificado en esta categoría. Este tipo de problemas están relacionados con la búsqueda de modelos para representar problemas, la demostración de teoremas, el razonamiento deductivo, ¿sí?, a través de reglas de inferencia, la interpretación de imágenes, por ejemplo, en un tomógrafo. Y el problema de satisfactibilidad se puede relacionar con problemas de otros tipos de dominios que podrán ser formulados como problemas lógicos. Bien, veamos lo que son los circuitos hamiltonianos. El problema está que la lógica la han bajado el primer año y hay temas que no se han visto. Pero bueno, es un problema en el. El problema de estos tipos de circuitos, los hamiltonianos, puede establecerse en términos de un problema de decisión, o sea, de un problema que nos interesa mucho a los informáticos, donde un grafo, dado un cierto grafo,
tenemos un circuito para recorrer los nodos de ese gráfico, tal que se pase por todos los nodos exactamente una vez. Es como esos laberintos donde tenemos que llegar a la salida. Acá iremos recorriendo los nodos, pero pasando por un nodo una sola vez cuando elegimos una dirección. La transformación de circuitos hamiltonianos a SAT o satisfactibles se puede realizar asignando a cada vértice del grafo un valor entero en el cual se define su posición en el recorrido. ¿Sí? Ahí tienen el recorrido en el circuito hamiltoniano, donde se deberá cumplir que ningún vértice sea visitado más de una vez durante el recorrido. Los nodos, o sea, los circuitos negros, ¿qué pasa con ellos? Los nodos son con posiciones consecutivas en el recorrido, siempre están conectados con un arco, o sea, los nodos consecutivos. De acá del último se vuelve al primero. ¿Sí? Por eso dice que hay un arco que conecta el primer vértice, con el último en el recorrido. ¿Sí? Esas son las condiciones que se deberán cumplir. Con esta caracterización de un grafo, cualquier instancia dada en un circuito hamiltoniano puede ser transformado fácilmente en un problema de satisfacción de restricciones. CSP. Bien, hasta ahora hemos hablado de recursos computacionales basados en el tiempo y ahora vamos a hablar de problemas que se basan en el espacio consumido, o sea, memoria, discos, etc. O sea, los llamados problemas P-Space. ¿Sí? Porque tienen en cuenta el espacio. Bien, entonces a partir del concepto de espacio consumido se introducen los siguientes tipos de complejidad. P-Space son problemas solubles con una máquina de Turing determinista que trabaja en un espacio polinomial. Fíjense que antes el que era polinomial era el tiempo. Y NP-Space, problemas resolubles en una máquina de Turing no determinista que trabaja con espacio polinomial. ¿Sí? Ya no hablamos de tiempo, sino de espacio. Estas clases juegan el papel de las clases P y NP respecto de la medida de complejidad en el tiempo. O sea, haciendo una analogía con los anteriores problemas. ¿Sabrá lo que es determinista en el primer año? ¿Sabrá lo que es determinista en el primer año? Sí. Quizás debería preguntar. No quería meterme en ese. No, el problema me preocupa más cuando hablamos del grafo, eso me preocupa. O sea que el problema puede ser determinado en la pregunta. Entonces, acá me pasó una diapositiva. Bien, entonces, de acuerdo a los problemas que hemos hablado, los NP y los P-Space, podemos tratar una relación entre las medidas de complejidad en tiempo y espacio. ¿Sí? Primero empezamos con los problemas polinomiales que representaban el tiempo, y ahora tratamos los problemas space que representan el espacio consumido. En síntesis, se me va a verificar que los problemas NP, los no polinomiales, están incluidos en los P-Space. Y los P-Space, a su vez, están incluidos en los exponenciales. ¿Por qué hablamos de funciones? Exponenciales, logaritmos, polinomiales, porque es con estas funciones con las cuales
vamos a representar el problema. Por eso siempre yo hablo que cuando aprendemos matemática, tenemos que aprender matemática en función de la carrera que vamos a seguir, y no darle la misma matemática a todas las ingenierías, ¿sí? Entonces, estas aseveraciones se desconoce si las implicaciones recíprocas sean verdaderas, o sea que P-space esté incluido en el MP. Entonces, teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad, se deduce que el problema polinomial será igual a P-space. ¿Se podrá afirmar eso? O sea que es computacionalmente difícil resolver que P sea igual a NP por lo siguiente, o sea que podamos desencriptar todas las claves. Y la pregunta es esta: ¿P será igual a P-space? ¿Y P será igual a NP? Las clases de complejidad, logarítmicas, no logarítmicas, polinomiales, no polinomiales, space y exponenciales, son cerradas bajo reducibilidad de tiempo polinomial. O sea, si el tiempo polinomial es razonable, podrán ser resueltas. Es decir, que si un problema pertenece a una de esas clases, entonces también pertenece a todo problema que es reducible en tiempo polinomial. Veamos la representación en la siguiente figura. Tenemos problemas resueltos por métodos tradicionales. Dentro de esos métodos, la gran mayoría son los exponenciales. Dentro de los exponenciales, los P-space, donde se considera el espacio consumido. Dentro de esto tenemos los no polinomiales. Dentro de los polinomiales, los NPC, que son problemas acotados para poder resolverlos en un tiempo polinomial. Dentro de los NP también tenemos polinomiales, que son los problemas P, y dentro de los polinomiales los logarítmicos y los no logarítmicos, en cuanto a poder resolverlos, ¿no? Clase de complejidad NC, o sea, clase de Nick, así se llama el problema. Las máquinas de Turing tienen la propiedad de realizar una única operación en una unidad de tiempo. Por ello se puede pensar que virtualmente dichas máquinas disponen de un único procesador para realizar cálculos, ¿sí? Entonces, es posible diseñar dispositivos mecánicos que pueden ejecutar varias operaciones en una unidad de tiempo. Es decir, máquinas que tengan muchos procesadores que puedan trabajar en forma simultánea y a la vez comunicarse entre ellos de forma cooperativa. De esta forma se incorporan nuevos modelos de computación, entre ellos se destacan PRAM, que es una paralelización de máquinas RAM, o sea, máquinas que pueden trabajar en paralelo para resolver problemas y comunicarse entre sí, y tienen memorias, obviamente, de acceso aleatorio. Acá lo que estamos representando es una estructura de una máquina PRAM, donde tenemos una memoria global compartida y máquinas individuales de memoria local, pero con una comparticipación de los recursos entre ellas y la posibilidad de poder trabajar en paralelo. Una máquina PRAM o PRAM consta de un número finito de procesadores, como estamos viendo, arriba, y cada uno de los cuales posee una memoria privada en donde realizan cálculos y pueden compartir una memoria global para compartir resultados intermedios, además de poder comunicarse entre sí. Algunas consideraciones
interesantes que podemos plantear serían que esta clase, en la clase NC, ¿no? Esta clase es independiente del modelo de computación paralelo considerado. Existen problemas que pertenecen a la clase NC, por ejemplo, el problema de ordenación de una lista de números enteros. Estará en función de la cantidad de números, ¿no? El problema total de operaciones elementales que se realizan para resolver un problema NC en computación paralela es del tipo polinomial. Se verifica la inclusión de NC como subconjunto de polinomial, pero no está demostrado si la inversa, o la recíproca, mejor dicho, se podrá cumplir. Volvemos a catalogar los problemas según las clases de complejidad, pero teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y la resolución paralela, ¿sí? Problemas resolubles por métodos tradicionales, volvemos a trabajar con los exponenciales, dentro de estos los space, luego un conjunto de NP que incluye los NPC, los polinomiales y los NC. Bien, con respecto al problema NC versus los problemas polinomiales, viene a ser la versión paralela del problema P versus el NP, que era poder demostrar si son iguales. No está demostrado, por lo tanto la desencriptación de claves no podrá ser realizada hasta tanto se consolide la computación cuántica. Al igual de lo que ocurre con la cuestión de si P es igual a NP, se debe verificar que NC es distinto de P. Una vía para atacar esta cuestión sería que NC será igual a P, es a través de los problemas NPC. Pero todavía no hay ninguna demostración concreta, porque los problemas NPC se definen con la única diferencia en el tipo de reducibilidad, es decir, que es polilogarítmica en lugar de polinomial, con lo cual la resolución se hace mucho más difícil. Bien, en cuanto al gran problema, ¿no?, de si los problemas polinomiales se nos podrá plantear como una igualdad con los no polinomiales. La teoría de la complejidad computacional juega un papel muy importante, como les decía, en la criptografía moderna, ¿sí? La seguridad de una red depende básicamente de la complejidad computacional inherente a problemas como el de factorización entera o el de desencriptación de cadenas decodificadas por el sistema DES, o sea, el sistema que permite encriptar. Si se lograra demostrar esto, desencriptar una clave sería cuestión de segundos, al igual que si lo tratáramos con computación cuántica, ¿sí? Fíjense esta comparación. Un ataque convencional sobre un texto encriptado por DES, a través de una computadora que realice 1.000.000 de operaciones por segundo, demoraría unos 1.000 millones de años en obtener la clave. Con una computadora molecular demoraría 4 meses. Y hablemos con una cuántica. Bien, si lográramos demostrar que P es igual a NP, entonces un algoritmo cuadrático se podría utilizar para facturar números enteros de 200 dígitos en algunos minutos. Una respuesta que afirme o confirme que los problemas polinomiales puedan ser iguales a los no polinomiales tendría graves consecuencias, como les dije, en la criptografía, porque no habría claves seguras. Pero también tendría consecuencias positivas. Diseñar programas que permitan a una computadora encontrar demostraciones de teoremas con pruebas de longitud razonable.
¿Sí? O sea, problemas intratables pasarán a ser tratables. O bien, el otro beneficio, cobrar el premio de $7 millones que ofrece el CBI para guardar el secreto de que es igual a RP. ¿Sí? No sé cómo van a hacer para pagarle que guarde el secreto a la persona. ¿Sí? Con un tiro de cabeza ya lo guardaría para siempre el secreto. Es medio loco. Bien, ¿cómo enfrentar un problema difícil? ¿Sí? En la vida real, primero hay que preguntarse en qué aspecto del problema radica la razón de la dificultad. O sea, ¿cuál es la razón que hace difícil un problema? Buscar la solución aproximada más simple, es una solución global. Tener presente que algunos problemas solo son difíciles, en el caso peor, y fácil en el restante de los casos. Considerar otros modelos alternativos no convencionales que amplíen el concepto de la tratabilidad de un problema, y un modelo alternativo no convencional está en el marco de la computación molecular, basados en la manipulación de moléculas de ADN. ¿Eso cómo se llamaba? Computación genética, no, algoritmos genéticos. ¿Sí? O lo que está muy de moda actualmente, la computación cuántica. ¿Sí? Donde no vamos a tener valores verdaderos falsos, sino que van a estar determinados por la computación cuántica, por la probabilidad de que un electrón se encuentre en un espacio determinado alrededor del átomo. Pero bueno, esa computación cuántica, por ahora, no está atada en esta materia. Así que, con esto daríamos finalizado esta unidad. Tiene trabajo práctico esta unidad, pero bueno, mañana es el parcial para aquellos que quieran recuperar. Recuerden que la nota del recuperatorio reemplaza la del parcial. Deben recuperar los que no vinieron, o sea, que estuvieron ausentes, los que salieron aplazados, y aquellas personas que tengan la seguridad de mejorar un 4 o un 5 hacia un 6 o un 7. Yo el 6 lo voy a tener en cuenta, siempre y cuando tenga una buena asistencia, y en el segundo parcial tengan un 7, o un 6 y un 8. El 5 no, el 5 ya, si no lo recuperan ya quedan regular. Pero un 6, teniendo buen presentismo, podrá ser considerado. Bien, no sé si Recording stopped. Ahí pregunto a alguien si quiere ver Una consulta. igual. Bueno. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo el día miércoles pasado ustedes estaban con la práctica, les dije que iba a estar en el aula 15, claro, la 15 porque la teníamos asignada. Los días miércoles tenemos asignado el anfiteatro y el aula 15, y les dije que iba a estar en el aula 15. Habrán ido unos 20 chicos. ¿Sí? Acá dicen que palabra 17. ¿Cómo? Acá dice que palabra 17. Bueno, pero si fuera 17 puede bajar o recorrer. ¿Sí? Los días miércoles tenemos en el aula 15. Y los días viernes, sí, dijimos en el aula 17, pero estaba ocupada. Entonces me fui a la Secretaría Académica para que me asignen un aula. Porque en el gabinete, si tengo más de 100 parciales que mostrar, no entramos en mi gabinete. Y ahí, bueno, no sé si saben que estas carreras de informática están en proceso de acreditación, y tuve que controlar unas planificaciones de cátedra para ver si estaban en la modalidad de formación por competencias, y ahí sí me demoré en la académica. Pero bueno, el día miércoles sí estuve mostrando. El día viernes fui a pedir un aula, pero me pidieron asesoramiento sobre las planificaciones de cátedra y ahí me demoré un poco. ¿Sí? Pero el miércoles no vino casi nadie, ¿no?
Y eso que ustedes estaban en el aula. Yo lo que no quiero es invertir una clase de práctica para mostrar parciales. Sí, durante la clase de práctica se pueden acercar y no les pueden mostrar, pero vinieron 20 personas, más no vinieron. Y no había tanta gente el día miércoles como otras veces, ¿no? Lo vi hasta que este miércoles que pasó. Así que yo lo que sí les digo que la cátedra, como cualquier otra cátedra del primer año, licenciatura, estamos totalmente desbordados. ¿Sí? Calcule que la recomendación es un docente cada 40 alumnos y nosotros somos 2 docentes para más de 200 alumnos. O sea, estamos desbordados. En base de datos estoy solo y tengo más de 200 alumnos. Así que esperemos que se consigan los recursos necesarios para poder tener más profesores en una cátedra. Sabíamos que iba a ser difícil, que cada vez se pone peor, que la situación económica lleva a que los padres no envíen sus hijos a otra provincia y por lo tanto aumenta la matrícula del futuro. Además de que esta materia de licenciatura fue bajada al primer año, con lo cual la cantidad de alumnos se triplicó. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, Sí, ¿usted estaba grabando la clase? sí. Ah, después, ¿dónde la pasa? ¿La pasa por mail? La voy a subir al Drive. Además, hay muchos alumnos que ya la graban, ¿no? Se los podrían pasar entre ustedes. Sí, ya, ni bien la convierta, la pasaré. ¿Sí? Ah, Profe, bueno, ¿y la gracias. teoría para esta segunda parte la van a mandar por mail? Sí, la teoría de complejidad computacional se los voy a enviar por mail. ¿Sí? Gracias. Les digo, encima estamos en un proceso de acreditación de carreras que hay que poner el máximo esfuerzo, ¿sí? Para acreditar las 2 carreras, licenciatura e ingeniería. ¿Sí? No sé si saben qué significa no acreditar, ¿no? Es grave. No acreditar la carrera es grave, porque los títulos no van a tener un valor oficial, además que no vamos a recibir los recursos de dinero que envía el Ministerio de Educación. O sea, hay que prestar mucha atención en los detalles que solicita CONEAU para que las carreras acrediten, ¿no? Hasta ahora nunca hemos dejado de acreditar, pero llegó la hora de otro periodo de acreditación. Eso es bueno porque obliga constantemente a plantear mejoras para lograr una educación de mayor calidad. Entre las mejoras que estamos planteando es que nos eleven la cantidad de recursos para tener más profesores por cátedra, para tratar de que por lo menos sean 50 alumnos por profesor y no más de 120. Bueno, Mañana queda el sí, mañana el recuperatorio a las 16 horas. Les recomiendo una estricta puntualidad, porque una vez que empiecen a pasar, el que no conteste presente ya quedará para el otro, ¿sí? O sea, nosotros vamos a estar 15:50 para empezar a hacer pasar la gente. Pero deben ser puntuales, ¿sí? La puntualidad es un requisito muy importante a la hora de conseguir trabajo, ¿sí? Y por lo tanto, se lo exigimos nosotros, que lleguen a horario para poder hacernos entrar al aula que puedan venir, ¿sí? Si pueden llegar antes, mejor. La hora de empezar a tomar lista es la 16. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si no, finalizamos y nos vemos con la gente que recupera. El que no va a recuperar, obviamente no hace falta que venga, ¿no? Entonces, mañana nos encontramos con la gente que estuvo ausente, con que salieron atrasados, o bien aquellos que